Vamos a ver un tema relacionado con lo que está pasando. Habla del nacimiento de Jesús, pero hablarlo en un día es bastante. Lo vamos a dividir en tres domingos. Y hoy vamos a hablar sobre la promesa del Salvador. Dios prometió que Él iba a enviar a un Salvador. Amén. ¿Por qué lo prometió? Porque Él es bueno y sabe que nosotros no. Y sabe que sin Él no podemos. Amén. El ser humano, Dios nos diseñó de tal manera que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tú puedes ver el cuerpo de una persona, ¿sí o no? Pero tú no puedes ver su alma. Tú no puedes ver lo que hay en su corazón. Tú no puedes ver lo que hay en sus pensamientos. A veces los ojos, que dicen que son las ventanas del alma, puedes ver algunas cosas, ¿sí o no? Cuando está triste, ¿sí? Cuando decimos está apagado, tiene problemas. Pero más allá de eso no podemos ver. Pero Dios, que sí conoce nuestro corazón y sabe lo que nosotros necesitamos, Él viene a suplir esas necesidades. ¿Para qué? Para su gloria. Amén. Así como estamos, ¿por qué no saludas al que está a tu lado? Le dices, hermanito, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que venimos a aprender más de su palabra, a conocerlos más. Qué hermoso es reunirnos y que Dios siga obrando en nosotros. Este lugar es un patio, ¿sí? Un estacionamiento, pero dice la palabra que donde están los hermanos reunidos en su nombre, Él está. Y este lugar se vuelve un Betel. ¿Saben qué es un Betel? Una puerta al cielo. Amén. Donde oramos, su presencia desciende. ¿Sale? Inclina un momento tu rostro nada más y pudieras decirle al Señor, Señor, ¿podrás hablarme a mi vida? Abre mi entendimiento, prepara mi corazón para recibir esta enseñanza. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú obres en mí. Sé que tú eres un caballero y no harás en mí lo que yo no permita que tú hagas. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, háblame. Haz aquello de lo que para mí es imposible, pero sé que para ti todo es posible. Tú tienes el poder, tú tienes la gracia para hacerlo y quiero hacerlo. Muchas veces me es difícil, pero hoy en el nombre de Jesús te pido, continúa tu obra en mí, oh buen alfarero. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sale? Entonces vemos la promesa del Salvador. ¿Seguimos? Dice en Isaías 7:14. Si vas a tu Biblia, lo ves en la pantalla, siempre les aconsejo que traigan su Biblia, traigan donde anotar y te ayuda de repaso. Después dice una frase, si tu memoria te es infiel, hazte una de papel, ¿no? Anótalo porque si no se olvida. Si me acuerdo al rato, no es cierto. Muchas veces el enemigo roba la palabra, roba la semilla. ¿Sale? Entonces, ¿alguien sabe cuándo fue escrito el libro de Isaías? Hace 700 años antes de Cristo fue escrito el libro de Isaías, y en ese contexto ellos pedían una señal de cuándo iba a venir el Señor, de cuándo iba a venir el Salvador. Y Dios le habla al profeta Isaías y le dice, por tanto, el Señor mismo que les va a dar una señal cuando venga el Salvador. Amén. Dice, he aquí la doncella. En unas traducciones dice, la virgen, ¿qué va a pasar con la virgen? Va a salir embarazada. ¿Cómo si es virgen? Esa iba a ser la señal. Que una mujer virgen, ¿sí?, que no había tenido relaciones sexuales, iba a ser embarazada. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios mismo se hizo carne, pero Dios es espíritu. Para poder entrar a este mundo tuvo que entrar en la materia y vino a través, hoy sabemos el nombre de quién, de María. A veces nos acusan de que no amamos a María. ¿Te has escuchado? No, ustedes no la quieren. No, nosotros la amamos. Amén. ¿Por qué? Porque fue madre de Jesús aquí en la tierra, ¿sí? No la adoramos, ¿por qué? Porque solo a Dios adorarás y a Él solo
servirás. Pero nosotros la respetamos, la amamos, es una mujer de virtud. ¿Sabes qué promedio de edad tenía María cuando pasó esto? Era una joven de 16, 17 años. En esa época se casaban muy jóvenes. José sí era mayor, ¿sí? Pero ella era una jovencita. Pero ¿sabes qué? Dios le habló a ella directamente y le dijo, ¿quieres? Y lo vamos a ver. Si Dios en el orden para hablarle a la esposa, primero por cortesía o por respeto, le tienes que hablar primero ¿a quién? Al esposo. Amén. O sea, vas con el esposo y le dices, oye, José, ¿será que tú nos permitas que tu esposa? No, ella fue con ella. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios es personal. Dios te llama a ti solito. Y tú a veces volteas a ver y no hay nadie. Es que es contigo. Nadie más. Porque es personal y Dios te llama a ti. ¿Sale? Eso fue 700 años antes de Cristo. Sigo. Pero desde Génesis, desde la creación, desde que el hombre pecó, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, tu descendencia, y la simiente de la mujer, porque esto le estaba diciendo a la serpiente, ¿sale? Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer, entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer, la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá ¿dónde? En la cabeza. Si tú quieres matar una serpiente, ¿dónde le tienes que dar? La cabeza. Le agarras la cola, se voltea y te va a morder. Entonces era un golpe mortal lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. La serpiente no sabía, él lo quería matar y lo logró, pero no sabía que ahí, a través de su muerte, estaba la vida. Amén. Dice entonces, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poder, hermanos. Y si nos descuidamos, no tiene misericordia. Amén. Desde niños comienza a querernos destruir. Les decía ayer en la conferencia de mujeres, desde antes de nacer, ya el enemigo ya trabajó. A veces naces en un hogar donde papá y mamá ya no está. Te cría el tío, la abuela, o papá es alcohólico. Para mí el alcoholismo era normal porque nací en un hogar donde todos tomaban. Entonces ya pues, y de chico me decían, no tomes porque estás chico. ¿Qué te estaban diciendo? Cuando ya quería crecer, ¿no? Porque quería hacer lo que ya el enemigo en tu hogar ya estaba trabajando. Hay gente que llega y no está papá, solo está mamá. Amén. O casos terribles donde son dos mamás o dos papás. Y naces desde pequeños, el enemigo, su trabajo, ¿cuál es? Destruir. Porque sabe que si alguien cree, puede hacer grandes cosas. Con uno que cree, hermano, puede conquistar a muchos. Amén. Seguimos. En Romanos 3:23, entre todo lo que dice Pablo a la iglesia en Roma, le dice, por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. Dime un sinónimo de destituido. ¿Cómo? Fuera, ¿sí? No entra. Dice, por cuanto todos pecaron, no tienen derecho, ¿sí? Están destituidos de la gloria de Dios. Dios es un Dios santo. Yo trabajo en un hospital y pues hay enfermos. Entonces muchas veces cuando estás enfermo tú le dices, busca a Dios. Algo sabe uno que Dios puede hacer algo. Pero yo les digo, sí, pero tú no puedes llegar a Dios porque eres pecador. Necesitas a Jesús para que Él, a través de Jesús, te pueda llevar al Padre. ¿Sale? Todos pecamos, hermano. María pecó. Sí, porque era de carne y hueso, era una mujer normal. ¿Sí? Hay algo que les voy a decir más adelante que la iglesia tradicional lo dice, que cuando los papás de María tuvieron intimidad, fíjate, cuando Adán pecó, vino el pecado original. Amén. Éramos espíritu, alma y cuerpo. Éramos seres trinos. Cuando el hombre peca, muere ¿qué? Muere su espíritu. La palabra muerte en la Biblia significa separación.
Al morir el espíritu, el hombre se separó de Dios. A eso se le llama el pecado original. Nacemos vivos, pero espiritualmente muertos. Pensamos, sentimos. Tú ves un muerto en el ataúd y le dices: oye, hombre, ¿por qué no amas a tu esposa? ¿Por qué no la respetas? ¿Qué crees que te diga el muerto? Pues nada, porque está muerto. Y a veces tú le hablas a la gente y parece que entiende, pero está muerto. Viven, dice mi hijo, como son mis papás. Puede ser, ¿no? Tomando esa figura, caminan, andan, pero espiritualmente están muertos. Jesús vino a darnos vida espiritual, y lo espiritual impregna, impacta todo tu ser. Amén. Entonces todos estábamos muertos, y te decía, esto lo escuché en la teología católica, dice que cuando los papás de María se intimaron, Dios de una manera sobrenatural quitó el pecado original y María nació sin pecado. Eso fue por el año 1854. Un sacerdote decretó eso y la iglesia lo tomó y dice: María siempre virgen. ¿Sí? Pero bíblicamente no es así. ¿Sí? Lo tenemos que aprender. Hermanos, ¿es pecado tener relaciones sexuales? Si es fuera del matrimonio, sí es pecado. Fue afuera del orden de Dios. Y acá acarrea consecuencias. ¿Sí? Acarrea problemas afectivos, acarrea problemas de salud. ¿Sí? Coatzacoalcos es el segundo lugar a nivel nacional en VIH. Hay consecuencias del pecado. Amén. Pero dentro del matrimonio es una bendición. Amén. Es para procrear y para amar y disfrutar de tu pareja. ¿Tener hijos es pecado? No, es una bendición tener hijos. Seguimos. Entonces vamos a ver el anuncio del nacimiento del Salvador. Esto se encuentra en Lucas 1 del 26 al 38, la parte de María, el llamado de María. Y Mateo 1 del 18 al 25, cuando le habla a José. Primero se le apareció el ángel a María, y después a José. Amén. ¿Has leído alguna vez esto? Hoy lo vamos a aprender. Y si ya te la sabes, pues nos va a servir de repaso. ¿Sale? Empezamos. En Lucas 1:26, fíjate cómo trabaja Dios. Antes de que el ángel se le presentara a María, Dios ya había hecho un milagro con Elizabeth, la esposa de un sacerdote. Dios se le presentó al sacerdote, él ya era un anciano, y le dice: vas a tener un hijo. Y el anciano así como que sí, y le vas a poner Juan. Por herencia, si yo me llamo Martín, mi hijo se tenía que llamar Martín. Pero este hombre, cuando sale del templo, él quedó mudo. ¿Y qué te dijo el Señor? Pues nada, porque no podía hablar. Hasta que nace el hijo y le dice: te vas a llamar Zacarías. Y entonces ese hombre se le abren sus cuerdas vocales y dice: no, se va a llamar Juan. ¿Cómo Juan? ¿Qué se metió Juan en la historia? ¿Qué quería decir si tú le ponías nombre de otra persona? Que otra persona había. ¿Sí me explico? Entonces no, y él dijo: no fue otro, sino fue Dios que me dijo que yo le pusiera Juan. Y fue de los últimos profetas, Juan el Bautista, 6 meses antes. ¿Sí? Y María sabía, su tía era estéril, pero Dios hizo un milagro. ¿Qué es algo estéril, hermano? Es algo que no da fruto, es algo que está muerto. Amén. Pero Dios, lo estéril, puede hacer que dé vida. No cambiaba, no dejaba de tomar, y dice Dios: vas a cambiar. ¿Por qué? Porque puedes. No, porque no puedes. Yo hago lo que otros no pueden hacer. Lo que tú no puedes hacer, que está en tu fuerza, que tú quisieras hacerlo, es imposible para nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Lo puedes creer? Amén. Seguimos. Dice: al 6º mes del embarazo de esta mujer, Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret. ¿Seguimos?
Y una virgen, conforme a la profecía, ¿cómo estaba? Esposada, no, desposada. Se había comprometido ya con su esposo José. Pero en la ley, hermanos, si tú ya estabas desposada, era como si ya estuvieras casada. Tú ya estabas dada, o sea, dada en compromiso. Tú ya no podías romper ese compromiso, ¿sí me explico? Ella ya estaba apartada con un varón que se llama José de la casa de David. Y el nombre de la virgen, ¿cuál era? María, Miriam, que es igual que María. ¿Sale? Esa era. Y de repente, seguimos. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, ¿cómo? Salve, muy favorecida. ¿Qué quiere decir favorecida? Bendecida, escogida. Amén. Dios la escogió entre todas las jóvenes. Dios dijo, ella es. Amén. Pero ¿tú crees que María pudo haber dicho que no? ¿Qué piensas? Sí. Porque Dios nos hizo libres. Dios nos habla y te dice, ¿quieres? Y tú dices, después. ¿Qué hace Dios? Después. Amén. Y en su misericordia te vuelve a llamar. Pero hay veces que hay gente que ya no tiene tiempo. Se acaba su tiempo y ya no hubo otro llamado. Y se perdió la bendición. Pero antes de eso, Dios llamó muchas veces a nuestras vidas. ¿Sale? Dice entonces, salve muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Amén. Bendita eres, Dios te escogió, Dios te apartó, tú eres la escogida. Y por eso nosotros la amamos, seguimos. Mas ella cuando le vio, ¿qué hizo? Imagínate, ¿has visto un ángel o un demonio? ¿No? O sea, imagínate un ángel ahí, mano. Su luz, su grandeza, su majestad, su santidad, la santidad del Padre en él. Ella se turbó por sus palabras, una por ver al ángel y otra, ¿y cómo me dices eso a mí? Por sus palabras, y pensaba, ¿qué manera de saludar sería esta? ¿Cómo? ¿Por qué tú me hablas así? ¿Qué pasa? ¿Sigo? Entonces el ángel le dijo a María, ¿qué? No temas. ¿Por qué le dijo no temas? Pues porque tenía miedo. Se ve cuando alguien tiene miedo, ¿sí o no? Sus pupilas se dilatan. Tú ves los ojos de alguien temeroso. Yo veo cuando voy a canalizar a un paciente, veo sus ojos. No lo disfruto, pero veo. Y ves cómo se le dilatan los ojos del temor, del miedo, de la angustia. Se ve el miedo y el ángel percibió el miedo de ella y le dice, mujer, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia? Un concepto de gracia hay varios, pero uno que me gusta dice que la gracia es el deseo y el poder para hacer su voluntad con gozo. No solo lo haces, sino lo disfrutas hacer. Amén. Yo nunca me imaginé hablar de Dios. Yo dije, eso de hablar de Dios, no. Y ahora disfruto hablar de Dios. Disfruta su gracia. Amén. Predicar, hablarle a la gente. ¿Qué es gracia? Di conmigo, el deseo y el poder para hacer su voluntad. ¿Cómo? Con gozo. Amén. Con alegría. Seguimos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sigo? El hijo que vas a tener, será grande, o sea, va a ser altote así. No, va a ser un hombre reconocido, ¿sí? Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, porque la promesa era que a través del linaje de David iba a nacer el Salvador. José era del linaje de David, de la tribu de Judá. María era del linaje de David, de la tribu de Judá. Amén. A través de ese linaje iba a venir el Salvador. Por eso cuando muchos le veían decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le estaban reconociendo que él era el enviado. ¿Sale? ¿Seguimos? Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cuánto?
para siempre. ¿Qué le estaba diciendo con estas palabras? Estaba hablando de la eternidad de Jesús. Él es eterno. Hermano, ¿quién es primero? ¿María o Jesús? Pero si María lo tuvo, pero él ya existía. Amén. Él ya existía, vino y entró. Y pudo entrar a este mundo humano, porque él es espíritu. Amén. Era espíritu. Y reinará sobre la casa de David, de Jacob, por la eternidad. ¿Y su reino qué? No tendrá fin. Amén. ¿Seguimos? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque la manera normal de tener varón pues es tener intimidad con alguien. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser? Seguimos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque Dios fue el que puso la semilla sobre ella. Amén. ¿Tenía la oportunidad de decir que no? Sí, pero mira qué hizo. Sigue. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, por eso te digo que Dios hace milagros para hacer milagros. ¿Me escuchaste? Dios ya había trabajado con Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo. ¿En cuándo? En su vejez. Su matriz ya estaba seca. Ya no podía dar hijos. Mas sin embargo, Dios hizo ese milagro para ella, o sea, para Elizabeth y su esposo, pero para dar testimonio a otros. ¿Sabes que Dios hace milagros en ti? ¿Para qué? Para dos cosas. Para que tú veas el milagro de Dios en ti, pero para que otros vean y crean. Y tú dices: ¿cómo si ese era un bandido? Pues ya no es bandido. Ahora ya paga, pide prestado y paga. Antes no, antes pedía y ya no lo agarrabas, hasta lo sacaban en el Face. Pero bueno, esa es otra historia. Y ahora ya paga, ya lo sacaron del Face. No es cierto, es broma. Hay un testimonio cuando realmente tú obras. Amén. Antes andaba mal, ahora ya hizo un milagro y te ven. A mí me pasó una ocasión. Yo vivía en la Santa Clara, venía con un amigo. Yo ya había dejado de tomar. No sé cómo, porque yo me digo, ¿cómo en un gancho de tender ropa, sí, de esos ganchos de ropa, se me atoraron los dos pies? Yo venía con mi amigo y se me metieron y me caí. ¡Pum! Y pues ya como pude, me paré y seguí caminando. Y él se fue a su casa y yo me metí a la casa de mis papás. Pasó como una semana y me dice mi amigo, dice: oye, ¿qué crees? Me dice. Le digo: ¿qué? Me dice mi papá: ya venías con ese borracho. ¿Cuál borracho? Pues ese Martín. No, si ahí se venía cayendo de borracho, dice. No, si él ya tiene tiempo que no toma. Yo vi que se cayó. Sí, se cayó porque se enganchó. ¿Qué se va a enganchar? Pues la gente no cree, ¿no? Pero luego ve y dice: ¿será? Y tú le dices: mira, ven, vamos, ven, te enseño, conócelo. Cuando tú conoces a Dios, tu vida no es la misma. Amén. Si tú conoces una religión, no, tienes que conocerlo a Él, la fuente de vida, tener una relación personal. Ore por mí, pastor. No, tú ve y ora con Él, platica con Él, pon tus cargas delante de Él y pide oración. Dice que llevemos las cargas los unos de los otros, pero cuando tú tienes una relación personal, tu corazón es cambiado. Si no tienes a Dios en tu vida, tú quieres que las demás personas te den lo que tú necesitas, y necesitas amor, necesitas afecto, entonces lo andas buscando en otras personas, en los bienes, en las riquezas, en cosas externas. Pero ese espacio solo le pertenece a Dios, porque Dios te creó así. Y nada ni nadie lo podrá llenar más aquel del cual lo hizo. ¿Escuchaste? Dice entonces: y concebirá, y también ha concedido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cómo decía la gente de Elizabeth?
No, y para los judíos, hermanos, era una maldición. Que una mujer no diera hijos era mal vista. Y lo más trágico, que su esposo era sacerdote. Dice, ¿cómo? Mira, sirve en la iglesia y mira cómo está. Pero Dios hizo el milagro para que ella también creyera, y su fe creció y dijo, bueno, si Elizabeth, que no podía, que era estéril, entonces sí, seguimos. Porque ¿qué? ¿Pudieras leerlo conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Ahora, esa frase, háblatela a ti. Y puedes decirte a ti, cierra tus ojos un momento y dítelo a ti mismo. Dile, porque nada es imposible para Dios. Y eso que estás luchando, eso que estás batallando, nada es imposible para Dios. ¿Escuchaste? Seguimos. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María, ya puedes abrir los ojos, dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo que el ángel le dijo, entró. Él no puede entrar si tú no le dices ven. Así son las matemáticas de Dios. Amén. Yo declaro que tú vas a hacer, no. Tú decides, ven a mi vida, cambia mi vida. Y entonces, ¿y tú crees que Él querrá hacerlo? Él está esperando que tú tomes tu decisión. Amén. Él está anhelante de hacerlo y hacer su obra en ti. Esa joven, ¿hay alguien aquí joven de 16, 15 años? ¿No? Hay más chiquitos, hay más grandes. Sí, pero esa jovencita decidió. A veces dicen, los jóvenes son torpes, los jóvenes son inexpertos. Esa joven tomó la mejor decisión para su vida, porque fue salva, pero también para el mundo entero, hermanos. ¿Escuchaste? Y entonces Dios hizo la obra en ella. Amén. ¿Seguimos? Ahora mira la parte de José. ¿Seguimos? Dice en Mateo 1:18, eso fue con María, por eso nosotros la respetamos, la amamos, la queremos. Pero hoy, ¿dónde está María, hermanos? Está en el tercer cielo con Dios. Ella murió y como toda persona que muere en Cristo, va al cielo. Amén. Y toda persona que muere sin Cristo, tristemente Dios habló del infierno. ¿Dios es malo? No, Dios nos advierte, no metes el dedo en el enchufe, porque si lo metes te vas a electrocutar. Nada santo entrará en el reino de los cielos. Amén. Y un día Dios va a destruir el pecado. ¿Me escuchaste? Porque el pecado destruye, mata, destruye familias. Y un día Él va a destruir el pecado. Y si yo estoy ahí, ¿qué va a pasar? Seré destruido también. Ejemplo, Sodoma y Gomorra le dijo, salgan de ahí porque los voy a destruir. ¿Y se salvaron? ¿Quiénes? Los que se salieron. Amén. Pero Dios les amó y les advirtió y les dijo, salgan, dejen eso y busquen a Dios. ¿Sale? Dice entonces, ahora con José, porque para que pudiera entrar de una manera correcta tenía que haber papá y mamá, si no la hubieran apedreado. Y lo vamos a ver. Si esa joven hubiera salido embarazada así nada más porque sí, yo tengo a mi hijo Jesús sola, vámonos, no la hubieran apedreado, porque la ley judía así era. Mira, dice, el nacimiento de Jesús fue así. Y vuelve a decir, estando desposada María, su madre, con José, ¿qué dice? Antes que ellos se juntasen en intimidad, se halló que había concebido, lo estoy cachando, a ver si lee, concebido del Espíritu Santo. Mamás que están acá, ¿qué harían si su nuera les dijera, sí estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo, no es de su hijo? ¿Les creerían? Yo no. Es del Espíritu Santo. A ver, ¿dónde está el Espíritu Santo?
Era algo imposible, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo vas a decir tú que es del Espíritu Santo? No, o sea, es inconcebible para nuestra mente humana. Amén. Y José pasó por esa situación. ¿Sigo? José, su marido, como era una persona justa, ¿qué hizo? No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes cuáles eran los planes de José? José se entera que María estaba embarazada. María le dijo, vino el Espíritu Santo, me habló, y José creyó. José no creyó, hermanos. José dijo, ¿cómo es posible eso? No, no, no. Pero como la amaba, ¿qué pensaba José? Que ella le había sido infiel. Y eso es algo terrible, hermanos. Eso lastima el alma, eso lastima el corazón y marca tu vida una infidelidad. Entonces José había creído que esa joven le había sido infiel. ¿Sí me explico? Pero como la amaba, el que ama no destruye. Amén. Si tú te enterabas que tu esposa te era infiel, la ley decía que tenía que ser llevada al pretorio y ser lapidada con piedras. Pero el primero que tenía que tirar la piedra era el esposo. O sea, tenía que ir el esposo y él empezaba, y todos los demás, porque querían destruir el pecado y la infidelidad. Eso está en la ley. Pero como él no quería, ni era capaz de tirarle la piedra, ¿qué hizo? ¿Qué quería hacer? Irse, huir secretamente. ¿Y qué iba a pensar la gente? Si se iba el esposo o el desposado, que le embarazó y se fue. ¿Sí me explico? O sea, por eso él se quería huir, para que dijeran, bueno, es que sí le embarazó José y no se hizo responsable y se fue de la ciudad. Y a veces pasa, pero bueno. No se hizo responsable, se fue de la ciudad y entonces le iba a salvar la vida, hermanos. ¿Me escuchaste? El amor de José hacia su esposa. Siguiente. En Levítico 20:10 habla lo que te decía. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Serán muertos. Si se les descubría una infidelidad, era consecuencia la muerte. Amén. Y se sacaban, ¿para qué? Era como la manzana podrida. Quítala para que no. Y los demás que veían, imagínate que vieran algo así y andaba coqueteando con una, ay no, mejor no, me van a matar. Y daba temor. ¿Sí me explico? Hoy en día se ha aceptado de una manera tan grave, y el daño que causa a los hijos, a las descendencias, amén, y destruye familias, hogares y demás. Y eso decía la ley. Siguiente. En Deuteronomios 22:23 dice, si hubiere una muchacha virgen, como en el caso de María, comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, o sea, otro, ¿sigo? Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y José se sabía estos pasajes. Amén. Porque era judío, ellos leían los sábados la Torá, todas las leyes. Él sabía y él quiso, siguiente. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, mejor quería huir y salvarle la vida. ¿Sale? Sigo. Pensando él en esto, hermanos, ¿cómo crees que estaba José? ¿Le fue infiel? Pues a su parecer. Y él estaba pensando en esa infidelidad, con quién habrá sido, de seguro fue con fulano, y ya estaba él pensando en todo eso. He aquí un ángel del Señor le apareció, ¿cómo? ¿En un sueño? No, dice sueños. ¿Sí me explico? Por eso es importante leer la Biblia. Él se acostaba, se dormía y soñaba lo que vamos a leer.
y se paraba. Y otra vez se volvía a dormir y volvía a soñar lo mismo. Varias veces en sueños le fue revelado. Hermano, ¿Dios nos puede hablar en sueños? Sí, siempre y cuando no vayan en contra de la Biblia. Porque también el diablo te puede hablar en sueños, ¿no? Te dice en el sueño, mira, yo tengo una mujer más joven para ti. Deja esa no es de Dios. ¿Será de Dios? No, o sea, obviamente. Entonces, ¿puede Dios hablarte en sueños? Sí, pero lo más importante es la palabra de Dios, porque luego mucha gente se guía por sueños y en vez de ser Dios, es el enemigo y lo desvía. Y yo tengo cosas para contarte de eso, hermanos, que viví con personas que nos contaban. Una hermana de un hombre que su esposa era cristiana, su pastor le dijo, deja a tu esposo, dice el Señor. Es que el pastor le dijo. Y la mujer obediente lo dejó. Pero luego al esposo le empezó a ir bien, puso unas tortillerías, le fue re bien. Y le dice el pastor, ahora sí, ya es tiempo, dice, que regreses con él. Y regresó con él. Y fue terrible. Pero, ¿qué te quiero decir? No nos dejemos guiar por sueños. ¿Dios habla en sueños? Sí, pero primero el filtro es la palabra de Dios. ¿Sí? Y fue recurrente. Y le dijo, José, hijo de David, en los sueños, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo es lo que ella, mira, lo que ella te dijo es verdad. Y cada que se despertaba había una esperanza. No me engañó, no me engañó, no me engañó. Y se volvía a dormir. ¿Quiénes les pasa que cuando están aturdidos se duermen? Que tienen problemas, Yo, cuando tengo problemas, me duermo. No quiero pensar, no me digan. Y hay gente que no duerme, ¿no? Tiene problemas y lo que menos hace es dormir, no puede dormir. Yo soy de los otros. Yo me duermo. Prefiero no pensar. Ok, sigo. Y dará a luz un hijo. Y llamarás, porque tú le vas a poner el nombre. Su nombre, Jesús. ¿Qué significa Jesús, iglesia? Jesús igual a Salvador. El término Jesús significa Salvador. La profecía dice que se le llamaría Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no le pusieron Emmanuel? Porque cada nombre tiene su principio de hacer. Entonces Jesús era el Dios con nosotros, pero era o es el Salvador. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? ¿Sabes que Roma era el imperio que los sojuzgaba? Pero dice, no los salvará de Roma, los salvará de sus propios pecados. Amén. Dice la Biblia, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los robos? ¿De dónde nacen los adulterios? Dice, nacen de nuestro propio corazón. Amén. ¿Sabes que si alguien es infiel, no es porque su esposo sea malo o la trata mal o porque quiere ser infiel? Puede ser acorralado, pero uno decide. ¿Sabe por qué alguien roba? Porque decide robar. Porque alguien hace cosas malas, porque el corazón del hombre es malo. Adán y Eva tenían libre albedrío, mira mi mano, así derechito. Entre lo bueno y lo malo, estaba así. Por el pecado, nuestro libre albedrío está inclinado al pecado. Ya por naturaleza nacemos. El niño desde que nace, ya nace con esa inclinación a lo malo. Hay que enseñarle a portarse bien. Hay que educarlo, porque su naturaleza lo va a desviar. ¿Sí? Dos niños vienen, uno tira un jarrón y le dice, ¿quién lo rompió? Y si el niño no habla todavía, ¿qué va a decir? No habla y ya miente, ¿no? ¿Quién tiró eso? Y le echa la culpa a todos. Ya está en nosotros, hermano. La maldad del pecado. Dice, no nos salvará de Roma, no nos salvará de la esclavitud, nos salvará de nuestros propios pecados. Ves a mujeres que dicen, es que esos amigos que tiene lo corrompen a mi hijo. No, si tu hijo es el jefe de la banda, no, él es el que lo lleva.
¿Sí me explico? O sea, está dentro de nosotros. Te pueden decir hazlo, pero si tú no quieres, no lo vas a hacer. Pero si quieres, corremos a hacerlo. ¿Sigo? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo en Isaías, sigo, he aquí una virgen va a ser embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sigo? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? ¿Cómo crees esa escena, hermano? A mí me gusta imaginar las cosas en la escritura. Yo no me gustaba leer, yo soy muy visual. O sea, yo veo una imagen habla más que 1000 palabras. Pero cuando empecé a ver la Biblia, a leer la Biblia, y mira, en mi mente comencé a imaginar las historias. Eso me gustó. Y empezaba a leer y todos tenemos mucha imaginación. Entonces tú te imaginas las escenas sin salirte del contexto. ¿Sí? Entonces dice, y recibió a su mujer. ¿Cómo crees que salió José de estar con María cuando ella le dijo de que estaba embarazada del ángel? Yo siento que ese hombre salió triste, confundido, le creía y no le creía, será, no será, y él se fue y se apartó, se quería huir. Pero cuando él regresa, ¿cómo te imaginas esa escena de José regresando con una sonrisa? O sea que no me engañó, era mentira lo que decían, no me fue infiel, se guardó para mí. Ese hombre regresó con una sonrisa, con un corazón agradecido, y no solamente, escúchame, vio el amor que tenía hacia él, sino vio el amor que tenía hacia Dios. Escúchame algo, iglesia. Si tu pareja no ama a Dios, no te va a poder amar. ¿Escuchaste? No va a poder, no es que no quiera, no puede. Porque el verdadero amor de Dios, cuando está en el hombre, entonces puedes amar. El ser humano solamente tiene la capacidad de querer. Y yo te quiero si me das. Mi te quiero tiene que ver con la otra persona. La quiero porque me trata bien, la quiero porque es buena persona, la quiero porque está guapa, la quiero porque puede crecer tu te quiero. Y hay gente que dice, ay, la quiero, ¿no? Esa es la emoción. Pero si ya subió de peso, si ya no me trata bien, es más, ya me contesta, es más, ya no me cocina, ¿sabes qué? Yo ya no la quiero. Ya, ¿no? Ya. Oye, pero tú decías, sí, pero ya no. Así es el ser humano. El ser humano solamente tiene la capacidad de ¿qué? De querer. El amor es de Dios. Y si alguien ama a Dios, tú dices, este es el bueno, ¿no? Si apenas vas, si ya lo tienes, pues ora por él para que, ¿no? Pero si alguien ama a Dios, puede amar a los demás. Si no ama a Dios, tiene un te quiero convenenciero. Entonces José regresa con María, contento, alegre, y dice, y recibió a su mujer. Amén. Tomó a María nuevamente. Hermano, cuando tú te vas a casar, ¿tienes planes? ¿Cuál crees que habían sido los planes de José y María? Tener hijos. ¿Y a quién se va a parecer? No, se va a parecer a ti. Oye, ¿y qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer una casa y vamos a tener esto. Y tú planeas, hermano. Debes de planear. Si no planeas, algo está mal. Debes de planear un futuro. Amén. ¿Sabes qué me gustó de mi esposa cuando la conocí? La conocí en Chedraui, nos vimos. Y en la tarde le hablé. Y le digo, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, ¿cómo no me voy a acordar de ti? ¡Oh! Y eso me marcó, ¿no? O sea, cuando tienes planes con esa persona, algo hay más a futuro. Pues vamos a andar y a ver qué sale, manito, corre de ahí. Nada que a ver qué sale. ¿Cómo que a ver qué sale? No es así, hermano. Huye de ahí. Tienes que planear a un futuro, ¿sí?
Y entonces ellos tenían planes. Pero escúchame algo, cambiaron sus planes por los planes de Dios. Y déjame decirte que los planes de Dios son más grandes, son mejores, son mayores. ¿Seguimos? Dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales, perdón, hasta que dio a luz su primer hijo. Primogénito significa primero. Unigénito significa un solo hijo, ¿sí? El Padre le dice a Jesús que es su unigénito, su único hijo. Aquí el texto dice que es su primogénito, es el primero de sus hijos. Y le puso por nombre Jesús. Y este término dice, no la conoció, no tuvo relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo tuvo relaciones sexuales? Después que tuvo a su hijo. Y fue algo hermoso, maravilloso, se amaban. ¿Es pecado? No es pecado, hermanos. Amén. Siguiente. Jesús significa Salvador. ¿Seguimos? José y María tenían sus planes. ¿Me escuchaste? Siguiente. Cambiaron sus planes por los planes de Dios. Los planes de Dios son eternos. José y María están aquí. Está José Luis, está José. No, pero José, el de la Biblia, no están. Pero lo que hicieron ha trascendido más de 2000 años. Amén. Cambiaron sus planes por los planes de Dios y sus planes son eternos. A veces uno es egoísta y nada más piensa en sí mismo. Amén. Nada más piensa en sí, no piensas en tus hijos. Tomas tus decisiones pensando en ti de una manera egoísta. Me dijo una vez una sobrina, me dice ya adolescente, me dice, ¿sabes qué me preguntó mi mamá? Le digo, ¿qué pasó, hija? Me preguntó que qué pensaba yo de la separación de mis padres. Digo, ¿y qué le contestaste? Nada, dice, nada. ¿Por qué me pregunta hasta ahorita? Dice, porque no me preguntó cuando yo tenía 6 años. Dice, porque ahorita me pregunta. No le contesté, tío. Herido su corazón. Y a veces dos personas toman sus propias decisiones y deciden para sí, pero no ven la trascendencia. Cada caso es especial, es diferente. Cambiaron sus planes por los planes de Dios. ¿Seguimos? Los planes de Dios no solo tienen que ver contigo, sino con toda la humanidad. Lo que tú hagas. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que su papá era alcohólico. Dice que una vez en el granero donde él estaba, tenía una botella temblando, y él dice que él decidió no volver a tomar y agarró la botella y la tiró. Y no volvió a tomar. Su hijo es pastor. Su decisión afectó sus generaciones. Lo que tú decidas hoy va a determinar cómo vivas tú y cómo vivan otros. No, yo vivo como yo quiera. No, porque estamos en una sociedad. Lo que tú y yo hagamos afecta a otros. Y hay decisiones normales. ¿Qué como hoy? Bueno, pues, si comes grasa, pues va a haber más colesterol, pero no afectan tanto, ¿no? Pero hay decisiones que son eternas. Que tú puedas decir, Señor, hoy te entrego mi vida. Y seas un ejemplo para tu familia, para tus hijos. Escuché a un hombre que decía, cada que mi papá tenía problemas iba a la cantina. Yo lo veía, se peleaba con mi papá, y al rato regresaba bien tomado. Y yo lo aprendí. Cuando tuve mi primer problema, ¿sabes qué hice? Me fui a la cantina. Porque yo lo aprendí, dice. Cuando tenemos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios. Cerrada tu puerta donde no hay nadie. Clama al Señor y Él escucha y Él atiende nuestro llamado. Amén. Y tus hijos te ven. Amén. Te ven y miran y dicen, mira, mi mamá cuando tiene problemas, yo también lo voy a hacer. Pero si ve que no, que sale huyendo, entonces aprenden eso. Nuestras decisiones marcan nuestra vida y la de nuestros hijos. ¿Sigo? Dios prometió un Salvador y hubo una mujer que decidió.
Escúchame, Dios en el orden le hubiera dicho a José, José, ¿me permites a tu esposa? ¿Y qué hubiera hecho la esposa? Tenía que hacer lo que el esposo le decía. ¿Sí me explico? O sea, como esposa, los judíos, la esposa estaba sometida al esposo por la ley. Entonces, si Dios hubiera ido con José y José le hubiera dicho a ella, ¿sabes qué? Vino el ángel, me dijo, así que déjate. Su decisión, ¿dónde está de ella? Dios fue aparte, porque la decisión es personal. A veces papá y mamá no quieren, pero tú joven, tú decides. Amén. A veces el esposo no quiere, tu mujer, tú decides. A veces la esposa no quiere, tu mujer, tú decides. Amén. Porque el llamado es personal. Él fue con María y le dijo, ¿quieres? Y le dijo, hágase conmigo tu voluntad. Y su decisión trascendió el mundo entero. Y amamos a esa joven. Ella vio todo el calvario que vivió. Amén. Y sabes que el amor de madre y de padre se considera como el amor de Dios. Una madre, tú puedes tener al peor hijo, terrible, pero tú lo ves y tú dices, ese es mi hijo. Y lloras y clamas por él, aunque nadie lo quiera, porque es malo, pero es tu hijo. Amén. Es tu hijo y tú lo amas y tú lo buscas. Esto lo he contado, pero lo contaré una vez más por aquellos que no lo han escuchado. Yo tuve problemas de adicciones y una vez llegué a la casa bien tomado, bien alcoholizado. Estaba la familia, llegué y me senté en el sillón y yo escuchaba que hablaban y pasó una de mis cuñadas y me volteé a ver y me ve, traía los ojos rojos y me dice, ¡hala! ¿Qué te pasó? Le digo, no, nada. Y ya se fue con mi familia y cuchichearon, ahí está Martín, ahí está. Y ya donde se fueron a la cocina, yo me fui a la sala. Y mi mamá llegó enfurecida. Llegó mi mamá y se me paró y me dice, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Y yo le digo, no, no he comido. Ahorita te doy de comer, tenía como 3 días que no llegaba a la casa. ¿Ya comiste? Me dice. Le digo, no. Ahorita te doy de comer, siéntate en la mesa. Me fui a sentar a la mesa y no me dijo nada. Me dio de comer y comí. Amén. El amor de una madre te recibe como andes. Le duele, sufre. Quisiera que cambiaras, pero esa decisión es tuya. Amén. Dios te ama, Dios dio su vida por ti, pero la decisión de entregarte a Él es tuya. Amén. Que hoy tú puedas decir, Señor, yo quiero de ese Dios. Vamos a orar. Vamos a dejar ahí esa historia. Próximo domingo vamos a ver cómo nació Jesús, en dónde nació y todo lo demás de la historia. Pero hoy nos quedamos con esto tan grande que una joven, hermanos, tomó la decisión más trascendente de nuestra existencia. Y por eso hoy podemos hablar esto. Por eso hoy podemos predicar de la vida de Jesús. Amén. Cierra tus ojos. María ya tomó su decisión. Ahora nos toca a nosotros tomar nuestra decisión de seguir o no a Jesús, de dejar que Él venga a nuestras vidas, de dejar que Él cambie nuestras vidas y obre conforme a la multitud de sus misericordias. Padre, hoy presento delante de ti a tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de María, gracias por la vida de José. Les amamos, Señor Dios, porque tomaron decisiones grandes que hoy nos desafían a nosotros para hacer. Te pedimos en el nombre de Jesús que así como ellos tomaron decisiones, nosotros también tomemos la mejor decisión de buscarte, de encontrarnos contigo y de hacer tu voluntad. No sé, iglesia, si has tomado malas decisiones. Le puedas pedir perdón hoy al Señor. Señor, perdóname porque he tomado decisiones incorrectas. Pero hoy
me retracto y te pido que tú nos ayudes, que tú me ayudes a mí. Y escúchame, esta decisión es personal. Tú haz lo posible, que Dios hará lo imposible. Quita la pista. Tú haz lo posible, que Dios hará aquello que para el hombre es imposible. Elizabeth no podía tener hijos, Dios lo hizo. Yo te puedo dar testimonio, yo tenía una arritmia cardíaca en mi corazón, Dios me sanó. ¿Cuándo? No lo sé, solo obedecí. Dios puede hacer aquellas cosas que nosotros no podemos. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hay algo que se llama unción. La unción es la presencia de Dios. Que hoy tú le puedas decir: Señor, lléname. Señor, satúrame de tu presencia. Y dame ese poder que solamente tú puedes hacerlo en mi vida. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos.